Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos. Hoy nuevamente acompañado por el profesor Horacio Giusto. Y ya vimos en el capítulo 8, en el episodio 8, vimos todo lo referente a Agenda 2030, agenda que la provincia de Mendoza hace unos días, la legislatura, la Cámara de Senadores Provinciales, ha dado media sanción a adherirse a la Agenda 2030, algo que el presidente Javier Milei había criticado duramente en su exposición en Davos, una postura mendocina tal vez en contra de los lineamientos nacionales. Pero nos queda, profesor, muchas gracias por estar, nos queda hablar desde el punto de vista del nuevo libro, el libro que ha presentado, que es el libro negro del ecologismo, que de alguna manera hace alusión, me hace recordar aquel viejo libro que hicieron por primera vez, que se reunieron Agustín Laje y Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda. Por lo tanto, presumo que tu libro va en contra de estas teorías hoy tan aceptadas del ecologismo como algo muy bueno, muy dócil, muy agradable, y que en línea con lo que tiene este programa como pensamiento primero, que es: si todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Entonces, me gustaría mucho que pudiéramos entrar en esto teniendo en cuenta que tenemos una audiencia que seguramente ha sido de alguna manera culturizada fuertemente por la propaganda y demás a favor de esta supuesta, digamos, a ver si está bien lo que le voy a decir, profesor, esta supuesta ciencia transformada o devenida en una doctrina. Bien, vamos por parte. Es una tesis muy interesante. Vamos a hablar rápidamente del ecologismo, qué es y qué no es. Cuando nosotros escribimos con Ignacio Bosler el libro negro del ecologismo, intentamos seguir una tradición crítica que ya se inaugura con el libro negro del comunismo, que luego va a seguir Agustín Laje con el libro negro de la nueva izquierda, y que nosotros intentamos también aportar desde nuestro humilde lugar. Cuando hablamos del ecologismo, en primer lugar, no hacemos una distinción entre la ecología como una especie de ciencia autónoma, buena, loable, y el ecologismo como la expresión ideológica mala, nefasta. Muy por el contrario, tenemos que ir a la génesis de cada elemento a analizar para ver cuál es la esencia. Insisto, pensemos en forma práctica y simple lo que nos escuchan por primera vez. Yo podría decir, soy cristiano porque tomo la Biblia, pero empiezo a sacar las partes que a mí me convienen, empiezo a decir, bueno, para mí el cristianismo no tendría que tener estos mandamientos, me quedo solo con esta parte. En realidad el cristianismo es lo que es a partir de la verdad revelada. Entonces el ecologismo es lo que es a partir de lo que los intelectuales del ecologismo han formado, no lo que algún político bien pensante o algún dibujito animado nos quiere hacer creer. La ecología surge en 1869 con Ernst Haeckel. Punto fundamental. La palabra ecología por primera vez empieza a tomar dimensión a partir de 1869. Primera que se define. Exactamente. 69. Entonces, todo lo que es anterior a 1869, decirle ecología o ecologismo es cuanto menos un error anacrónico. Bien. Es lo que pasa con San Francisco de Asís. Es el mayor error anacrónico, de hecho. Bien. ¿Por qué? Porque el primer ecologista, claro. Porque la Iglesia siempre, en ese sentido, siempre defendió lo que se llama hoy la casa común. Es más, Thomas Hood en su libro Cómo la Iglesia construyó Occidente ya lo explica. Lo podemos ver incluso en el libro de San Atanasio, los primeros siglos del cristianismo, donde se muestra que los monacatos, las abadías, las cofradías eran forma de civilización, donde se iba transformando la naturaleza para hacerla habitable por el hombre, pero en una perfecta armonía, en un perfecto orden. O sea que el cuidado de la casa común viene ya como una tradición natural del hombre, porque de alguna manera tiene que vivir en ese lugar y convivir con la naturaleza. Exactamente, la naturaleza de por sí es hostil si es que no tiene una... Está muy buena esa definición. No tiene una voluntad en sí, pero sí, el hombre
como ente vivo, para sobrevivir, necesariamente debe transformar y alterar la naturaleza. Ya sea que esté en Alaska, en el impenetrable del Chaco, o que esté en Rusia, debe transformar la naturaleza. O Mendoza. Mendoza mismo. Sucede que Ernst Haeckel crea el concepto de ecología. Él va a sostener dentro de lo que es una rama de la biología, que la ecología, oikos logos, que significa el estudio de la casa. De allí viene la palabra economía. Oikos nomos, que es la norma de la casa. Este oikos logos se va a definir por Ernst Haeckel como el estudio que va a versar sobre los seres vivos en relación a los recursos naturales de su hábitat. ¿Qué sucede con Ernst Haeckel? Pareciera que el concepto es una ciencia autónoma, independiente, como podría ser el estudio de la lógica, de la matemática, de la historia, pero curiosamente no es una ciencia, aunque muchos van a discutir esto, no es una ciencia empírica, exacta, independiente y abstraída de toda ideología. Voy a explicar por qué. Porque él ya parte de un presupuesto ideológico, que es un presupuesto filosófico. Hay dos formas de entender al ser humano en la filosofía. O en el realismo, que implica reconocer que hay un ente creador, que hay un ser superior que va a establecer qué es lo bueno, lo verdadero y lo bello, y el hombre lo descubre. El hombre descubre la verdad, no crea la verdad. El hombre descubre lo bueno, no crea la bondad. O un sistema inmanentista, que es donde todo muere dentro del hombre. El hombre, mediante un pacto social, mediante el lenguaje, mediante construcciones sociales, va definiendo qué es lo bueno, lo verdadero y lo bello. Va creando la verdad. Dentro del inmanentismo va a aparecer un pensador que se llama Baruch Spinoza, que va a formular el monismo. El monismo es: todo es la misma sustancia. No hay un Dios creador diferente de la criatura. No ¿sí? es que seamos todos descendientes del mono, el monismo, no. No. Entonces, el monismo lo que va a plantear es que hay una única sustancia. Deus sive natura. Dios o naturaleza. Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. Y nosotros, como entes naturales, que es lo que sostiene Spinoza, un perro, un ratón, un árbol, una montaña, una estrella, todos son extensiones del mismo Dios. Y esto tiene una gran consecuencia, porque entonces el ser humano va a estar en una igualdad con cualquier otra criatura. Va a estar en igualdad con una estrella, con un ratón, con un árbol. Y el problema del monismo filosófico lo va a heredar Ernst Haeckel. De hecho, Ernst Haeckel en Alemania, además de formar parte de la Sociedad de Higiene Racial, funda la Liga Monista en Alemania. Porque él piensa que el humano, siguiendo la tesis monista, de hecho, insisto, él funda la Liga Monista, él piensa que el ser humano es un vertebrado mamífero a la par de otro. Entonces, la historia de la humanidad es similar a la historia de las cebras, los orangutanes, de cualquier otro mamífero vertebrado. O sea, lo que estás explicando, para poderlo resumir, es que la ciencia como ciencia de la ecología deja de tener una esencia propia para buscar una esencia dentro de un pensamiento filosófico dogmático. No es como la matemática, que surge de un razonamiento lógico. Exactamente. La ciencia de la ecología no surge como un conocimiento puro y abstraído de toda ideología. La ciencia de la ecología parte de un principio filosófico. Claro, no soporta tesis y contratesis. No, es que la ciencia de la filosofía, la ciencia de la ecología ya tiene una base filosófica, que es inmanentista. Claro. Y sobre esta base, Horacio, que la ecología, que en el ecologismo, en su génesis, igual al hombre, al vertebrado, va de la mano también con una corriente de la biología, donde divide a las diferentes especies en reinos, y al hombre lo pone en el reino animal. Claro, pero hay una particularidad en ese punto. Porque el que crea el concepto de ecología no lo va a agotar solo allí, en el cómo el hombre administra los recursos naturales. Algo que es importante que la gente sepa: la ciencia no prescribe, la ciencia describe. En principio. Entonces, si yo digo que la pared es blanca es un dato descriptivo. Si yo le digo a mis hijas, no rayes la pared, es un dato prescriptivo. Hacer, no hacer. Es un orden moral. Sí. Lo que sucede con Ernst Haeckel, que él escribe en pleno auge del cientificismo positivista, donde solo es verdad lo que el positivismo, lo que el campo empírico me muestra.
Y en ese sentido, si, como diría Nietzsche, Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, va a ser el hombre, y en este caso, por cómo es Europa en ese contexto, el científico, el que venga a dar lo que Dios ha perdido. Como ya Dios ha muerto, ya no tenemos las normas morales del cristianismo. Puede ser, y ya voy a dar un dato interesante al respecto luego, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento o el Sermón de la Montaña del Nuevo Testamento. Sino que ahora va a ser el hombre que va a tener que establecer un nuevo campo moral. Ernst Haeckel, en El Enigma del Universo, que es un libro de 1899, va a decir que la ciencia avanzó y progresó en clave de los grandes revolucionarios como Robespierre, Diderot, Voltaire, que es el progreso indefinido. Entonces, claro. Ese es el progresismo verdadero. El progresismo no es tan solo una persona que ve Netflix creyendo que está luchando contra la injusticia. El progresismo no es el que consume un café en Starbucks creyendo que salva el planeta, sino la idea del progreso indefinido. Sí. ¿Por qué? Porque para el inmanentista los límites son artificiales, para el realista los límites son naturales, provienen de Dios. Entonces el inmanentista entiende que si el límite es artificial, el propio hombre puede correr los límites y los puede correr de manera ilimitada. Lo que pasa con Ernst Haeckel es que él va a establecer que el científico pudo avanzar y progresar de manera indefinida en materia científica, en materia de técnica, en materia de tecnología, pero que la sociedad no logra avanzar porque todavía existe un límite moral. Y ese límite moral lo impone la religión. Por lo tanto, el monismo, y en este sentido la clave ecológica, debía reemplazar el cristianismo, que es la misma clave, y van a ver que no hay diferencia entre el concepto de ecología que plantea Haeckel con los ecologistas. Es la misma clave que tiene Michael Lowy, el mayor ecologista latinoamericano, que sostiene que la ecología es brasilero, ¿no? Sí, que sostiene que la ecología es profundamente subversiva y que debe reemplazar los valores occidentales. Espera, eso dice un ecologista definiendo a la ecología. Sí. ¿Este hombre de qué año es más o menos? 1970. O sea que en 1970 alguien definió que la ecología es un sistema revolucionario contra el capitalismo. No solamente contra el capitalismo, sino los valores occidentales. Los valores occidentales. Igual que Herbert Marcuse, que sostiene que la ecología es simplemente la subversión cultural contra Occidente. Igual que André Gorz, que es el mayor ecologista europeo, que sostienen que la ecología es la negación pura y simple del estándar de vida occidental, con todos los valores que ello implica. Si yo me voy pero, a otro... Pero vos estás diciendo, perdón que interrumpa tanto, Horacio, por favor, pero me parece tan gráfico esto, que los que definen qué es la ecología, o los primeros pensadores más importantes, digamos, de la ecología, están diciendo que la ecología va inicialmente como una construcción... Como un rechazo al cristianismo. Al cristianismo, al occidente y al capitalismo, por lo que estamos hablando. Sí, sí, porque no tiene una esencia en sí, sino es la negación, como diría Enrique Díaz Araujo, la revolución de la nada, es la apuesta al no ser. La nada en metafísica es el no ser. Entonces, veamos que incluso en la posmodernidad hay una ruptura con el pensamiento moderno. Porque al menos un pensador moderno sería Marx. Marx nos puede gustar o no, pero creía en una sociedad positiva, es decir, quería construir algo, una sociedad sin clase. John Locke quería construir una sociedad en base a ciertas libertades fundamentales. Thomas Hobbes quería construir un Estado con ciertas características. Todos querían construir algo. En cambio, los pensadores de la posmoderna lo que quieren es destruir. ¿Por qué? Porque apuestan al no ser, que es la nada. Uno empieza a ver lo que hay detrás del pensamiento de Marcuse, es oponerse a lo que existe. ¿Por qué? Porque si planteamos la idea del progreso indefinido, si yo llegara a un punto y dijese, aquí me estanco, sería conservador. Claro. Es decir, hasta acá ponemos un límite. Como ellos no pueden admitir el pensamiento conservador, tienen que romper siempre un límite más. Si decís, bueno, ya permitimos que el hombre pueda convivir con otro varón en manceba. Bueno, pero si sostenemos eso, ya es conservador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora que el hombre puede estar en un trío, ahora que el hombre puede estar con un animal, con un robot, con un niño. Bueno, pero que eso es algo que se está avanzando. Cada vez es más común. ¿Avanzando o retrocediendo? No, o sea, en el discurso progresista,
cada vez más común que quieran justificar la pedofilia. La pedofilia. Claro, y bueno, justamente, ¿qué es lo que va a plantear Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología? Mucho antes que escriban las feministas todo lo que han escrito, él lo escribe un siglo antes diciendo que el mayor límite que impone el cristianismo es un límite de orden moral en el campo sexual. Por lo tanto, así como el animal no tiene moral en materia sexual, el hombre tampoco debe tenerlo. Y hay un segundo punto. Ernst Haeckel, siguiendo la tradición positivista europea, que la va a tomar Francis Galton, que la va a tomar Mary Stepps, entre tantos más que podemos mencionar, sigue una clave eugenésica. ¿Qué es la clave eugenésica? Eu significa en griego bueno y gen, origen. De allí eutrapelia como buena diversión, eudamonía como el buen demonio de la felicidad. La eugenesia lo que plantea es que no todos merecen vivir, porque la ciencia demuestra que hay gente más apta para la vida. Y esta clave que parece a veces, muchos van a decir, uy, esto me recuerda a cierto régimen totalitario del siglo XX, es la clave de todo el pensamiento ecológico. A mí me hace acordar, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo, Los espartanos. el libro 1984. No, a mí Claro. a los espartanos no tenían una selección eugenésica donde el niño, el bebé recién nacido, se lo observaba y en base a la observación que hacía, no sé qué cargo, si era un cargo clerical. Sí, lo tiraban o no. Claro, no va a ser apto para ser un buen espartano y se lo descartaba. Desconozco el dato porque no he estudiado la civilización espartana, pero sí conozco que William Bogg, que escribe en la década de los 30, sigue la clave de Ernst Haeckel en cuanto a la necesidad de limitar la población en relación a los recursos naturales. Tesis que va a tomar en su libro Garrett Hardin, que se llama La tragedia de los comunes, donde establece que hay un problema con los recursos comunes porque la gente común se reproduce de manera acelerada. Es más, veamos otro dato. 1927, la primera conferencia de control demográfico, esa instancia de Milgram Foundation y la Liga de las Naciones, donde Margaret Sanger es presidente de ACTA, la fundadora de la APPF, que luego va a ser la IPPF. Estamos hablando de 1927, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra exactamente. Mundial. Un momento muy álgido. Después de la La Liga de masacre las que ha sido, Naciones. se empieza a plantear reducir la población. Claro. No, esto porque- funcionaba en paralelo a la Sociedad de Naciones. No, de hecho, la Liga de las Naciones, La Liga de las Naciones. es la que convoca junto a Milgram Foundation la primera conferencia de control demográfico, porque la gran preocupación que había era los recursos naturales son escasos en ese siglo, hace un siglo atrás, y China y América Latina se están reproduciendo a un ritmo muy acelerado. Entonces debían intervenir en políticas demográficas. Es más, la ONU sostuvo la intervención de políticas demográficas en 1974, que luego va a retroceder en 1984 a instancia de Reagan y Juan Pablo II. Pero, para dar un dato puntual, yo no sé si tendrás el dato específico, pero presumamos que en el año 1930 en Argentina, no desconozco qué 13 cantidad millones de personas. ponele. ¿Cuánto? 13 millones de personas. 13 millones de personas y hoy somos 40. O sea que esa tesis de que la superpoblación estaba generando, que había que frenar porque si no, no íbamos a quedar sin recursos, y hoy seguimos teniendo recursos, seguimos descubriendo recursos, es una teoría que en la realidad fue errónea. Bueno, No, vamos- se va renovando. Van pasando el claro, pero- final dentro de 10 años más. Es que ahí vamos, por eso, cierro la idea. Sí. La ONU va incluso a promover las políticas de control demográfico de manera abierta en 1974. En 1984 va a retroceder a instancia de Reagan y Juan Pablo II, donde se va a establecer que no es función de la ONU intervenir en materia de soberanía nacional en control demográfico. Por eso en el 94, en el Cairo, la ONU va a decir que, bueno, ya no se plantean políticas de control demográfico, pero sí es función de la ONU cuidar los derechos humanos individuales de cada ciudadano. Y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, va a ser un derecho humano propio de la mujer. Es decir, cambian el discurso, pero se vuelve la práctica. Ahora, pero eso ¿para todo el mundo? Sí, ¿Y quién los votó? Acá en Argentina, por ejemplo, perdón que insista con la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 es una imposición, una idea de las Naciones Unidas. No hubo un solo argentino que haya votado, un mendocino, que haya votado a ningún representante de las Naciones Unidas. ¿Por qué empiezan a dirigir, o sea, tienen el poder unas entidades supranacionales? Eso es lo que estamos diciendo, sí. ¿cierto? Pero hay un error conceptual que es en el derecho internacional público, que se ve en el día a día, falta la fuerza de coerción. Vos no podés imponer de manera directa una idea en un país, una norma en un país. Entonces, ¿qué es lo que se termina haciendo? A través de organizaciones subsidiarias a la ONU que manejan
dinero, recursos, subsidios, por ejemplo el BID, diferentes bancos que para que a vos te financien un proyecto tenés que cumplir ciertos requisitos que te impone la Agenda 2030. Pero directamente nunca va a venir un casco azul. Te estás sometiendo a una lógica igualmente hay un tema, quizás nos vamos a adelantar un poco, pero para volver. En realidad sí hay un organismo coercitivo en la ONU que es el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad de la ONU. Y el problema es que la gente es algo que no sabe. Quizás me estoy adelantando un siglo, quería hacer todo el recorrido histórico, pero voy a ir hacia adelante y voy a volver. Greta Thunberg hace 2 años atrás donó $5 millones a una organización ecologista en Europa que se llama Stop Ecocide. ¿Greta Thunberg? Sí, Greta Thunberg. Porque así se pronuncia en su país de origen. ¿Y cómo lo hace para tener $5 millones? Ganó un premio, no me puedo acordar de qué organización filantrópica, por su labor como ecologista a nivel mundial. Ese dinero que obtiene lo dona a Stop Ecocide, que es una ONG que está haciendo un lobby dentro de la Unión Europea para luego llegar a la ONU para plantear el ecocidio. El ecocidio sería un delito de lesa humanidad. ¿Como un genocidio? Exactamente. Le sacarías del fuero de investigación al país de origen y se lo darías a la Corte Internacional. Exactamente. Y sería juzgado como un delito de lesa humanidad. Entonces, si una empresa decide talar árboles en la Amazonía, o por ejemplo, una empresa minera decide explotar algún recurso en Mendoza, bajo la figura del ecocidio, podrían ser juzgados todos los empresarios que formen parte de dicha organización. En La Haya como un delito de lesa humanidad. Claro. Entonces, este es el problema de fondo. Nos estamos adelantando. Porque está bien porque me salen de ahí 10.000 preguntas. Sí. Entonces, volvamos a otras. Tenés razón. Entonces, ¿qué sucede? Que esa idea de la ecología, viendo lo humano en relación a recursos naturales, la va a tomar William Bock, la va a tomar Garrett Hardin, la va a tomar Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, de hecho, vamos a ver un dato curioso. Él escribe La bomba demográfica. Claro. ¿En qué año lo escribe eso? 1968. 68. Ya estamos en el siglo XX. Sí, ya es la cúspide de la posmodernidad, porque se va a dar la Revolución del Mayo en el 68 también. Claro. Paul Ehrlich va a sostener que si no se frena por parte de organismos supranacionales la reproducción, en no más de 10 años iba a haber un colapso económico total. Por eso se llama la bomba demográfica, que iba a estallar una bomba por la densidad demográfica en el mundo y la escasez de recursos naturales, casi parafraseando a Malthus en algún punto. El problema aquí va a ser el siguiente. Este libro lo escribe Paul Ehrlich en el 68. Él vaticinaba la necesidad de que organismos supranacionales controlen, incluso no con el aborto, sino con la esterilización forzada a ciertas naciones. Hay que leer ese libro. Luego él quiso como retractarse, pero ya la idea se había difundido. Va a venir un economista llamado John Simons, de Estados Unidos, donde él le va a decir que 5 metales que él pronosticaba que se iban a agotar en su libro, en 10 años no se iban a agotar. Y Paul Ehrlich le dice, sí, se van a agotar, porque él veía la tasa de crecimiento demográfico de los 60, el famoso baby boom que había en los Estados Unidos. Y la tasa de producción que había en ese momento. Y además, la tasa de consumo de producción, dice, necesariamente estos 5 metales se van a agotar. John Simon, como economista, le dice, no funciona así la economía. Hacen una apuesta de $100 aproximadamente. Sí. Sucede que pasan los 10 años. ¿Y sé quién te explicó? No solamente que no se habían agotado los recursos naturales que él pronosticaba, no solamente que no se agotaban estos minerales no renovables, sino que incluso el precio había bajado de esos minerales. Y se descubrieron muchos otros seguramente. Claro, es que se había quintuplicado, creo que la tasa de producción de esos minerales, sumado a que se habían sustituido en la producción con otros minerales más nuevos. Exactamente, y aparece lo que hemos mostrado en nuestro libro, lo que es la tasa lo que es la oferta sustitutiva. Sucede que hay una oferta sustitutiva. Si un determinado mineral se vuelve muy caro, los propios estímulos del mercado hacen que el productor busque mecanismos más loables y más beneficiosos para su emprendimiento. Ahora, estamos ya en el 68. Va a aparecer también Rachel Carson, que es la que empieza a hablar por primera vez de ecologistas, donde ven que la ecología es la clave de la izquierda. ¿Por qué? Porque la ecología atraviesa todos los movimientos sociales, indigenistas, feministas, proletariados. Hay una preocupación. Hasta los movimientos políticos. Vos tenés que eso es transversal. ¿Sí? Como contabas vos en el programa anterior,
cuando estaba en el Día de la Tierra, que estaban unidos la Cámpora con la Juventud del PRO. La Juventud del PRO, en virtud de esto, o sea que es algo absolutamente transversal. ¿Y por qué llega a la izquierda? Pero justamente porque la izquierda no lograba sentarse en Occidente, porque el trabajador promedio había logrado obtener una calidad de vida por demás beneficiosa para sí, donde las ideologías pasan a un 90º plano. Lo que sucede es que el discurso ecologista... Estaba preocupado en cambiar el auto que en ver si era leninista o stalinista. Claro, lo que sucede es que el discurso de la ecología es un discurso muy poderoso, esto lo enseñamos en retórica. Las personas tienen 3 elementos fundamentales en un discurso: el ethos, el pathos y el logos, donde lo que menos interesa es el logos. Y el ethos está siempre en una posición ambivalente. ¿Traducido significa? La autoridad, la pasión y el conocimiento. Lo que más mueve a la persona es la pasión, necesariamente. En un discurso persuasivo la pasión es fundamental. Además, yo en mis clases de retórica les enseño cómo es un discurso de Evita, que para mí es de las mejores oradoras que puede existir en la historia de la humanidad. Un discurso de Hitler, aunque sea recontra Sí, por supuesto. controvertido, porque acá lo que se estudia es la capacidad para persuadir. Entonces, el mensaje de si yo quiero frenar el capitalismo, y acá viene lo que yo les dije siempre con el tema del inmanentismo, lo vuelvo a englobar una vez más con el inmanentismo. Si yo soy católico, viene una autoridad religiosa y me dice, tenés que estar dispuesto a hacer ayuno, limosna, oración. Bueno, uno sacrifica para hacer ayuno, limosna y oración, porque hay un bien superior. En nuestro caso va a ser Dios. Ahora, sucede que hay un sistema ya inmanentista en la modernidad y en la posmodernidad, porque Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Entonces, si yo tengo un trabajador que tiene su pequeño auto, su esposa, sus 2 hijos, que vive en los suburbios de Estados Unidos, que viaja 15 minutos a la ciudad de Dallas para trabajar en una oficina y vuelve con su trajecito y su portafolio a su casita, y Dios ha muerto, ¿por qué ese trabajador debería seguir las órdenes de otro político que le dice tenés que sacrificar tu propiedad, tenés que sacrificar tu vida, tenés que sacrificar tu libertad en pos de mi proyecto político? No tendría sentido. Sería un hombre diciéndole a otro hombre que curiosamente uno tiene la verdad sobre otro. Yo diría, no sos Dios, sos un mortal igual que yo. Déjame vivir mi vida consumista tranquilo. Déjame vivir el capitalismo. Ese es el fracaso de el mensaje de la izquierda. Claro, pero es un problema filosófico, porque la izquierda no asume que si Dios ha muerto, la izquierda ¿qué dice? Ahora nosotros como mortales le decimos a otros mortales que sus vidas no tienen que vivirse como ellos la están disfrutando, sino tienen que vivir de acuerdo a nuestros cánones políticos, ¿no? Entonces, resulta que la izquierda empieza a ver en los 60 que este movimiento de la ecología tiene un mensaje muy poderoso, porque la excusa era, hay que salvar el planeta, tenés que ser buena persona. Pero aún así hubo una resistencia en Occidente durante los 60 del ecologismo. Por eso incluso llegan a crearse organismos de ecoterrorismo como Earth First, que algunos están en la Casa Blanca hoy, pero no viene el caso. El punto es, como no logra hacerse este paso cultural, porque aun cuando el ecologismo empieza a atravesar la teología de la liberación, el ecofeminismo, empieza a atravesar las alianzas con los indigenistas, no lograba sentarse. Por eso América Latina tuvo mucha convulsión con una izquierda violenta en los 60, porque no lograban imponer ese proyecto. ¿Cómo se da el gran salto a la actualidad para llegar hoy a la Agenda 2030 y la aceptación? Porque se entiende que si Dios ha muerto, la única forma de imponer una nueva moral, lo voy a citar con Gorbachev. Le pido un segundo que me escuchen un segundo. Con Gorbachev. Gorbachev dice en la revista de Los Angeles Times en el año 98 que él era uno de los autores de la Carta de la Tierra. Gorbachev, que viene a ser el sucesor de Stalin, dice que la Carta de la Tierra, él quiere que esta Carta de la Tierra sea los nuevos 10 mandamientos, el nuevo sermón de la montaña que dirija el mundo entero bajo el mismo código moral. ¿Qué significa esto traducido en términos simples? Lo está diciendo un dirigente de izquierda. Que el ecologismo tiene que ser la nueva religión mundial, de un nuevo orden mundial. Por eso, desde Gorbachev y la Carta de la Tierra, el ecologismo paulatinamente, en materia cultural, dejó de hablar de ciencia, aunque algunos hablan de cambio climático. Hay muchos errores porque los propios científicos premio Nobel demuestran que el cambio climático existe, pero es
no es causa del hombre, no es antropogénico, sino que es cíclico. Por eso van a ver que hablan de sobrepoblación, aunque tenemos demógrafos como Rosling que demuestran que es un error hablar de sobrepoblación, hay densidad demográfica. A pesar de los errores científicos, la gente no cree en la ciencia como ciencia, sino cree en la ciencia como un nuevo Dios, como la Revolución Francesa y la diosa razón. Porque se empieza a poner a la ecología como una nueva religión. Por eso van a ver que cuáles son los elementos que tiene toda religión. Tienen el ritual, sí, tienen los profetas, sí, tienen el apocalipsis, la naturaleza caída, la verdad revelada. ¿Qué es lo que tiene un ecologista? Mitines veganos, las conferencias de parte, como parte del ritual que ellos realizan, el Día de la Tierra. Tienen sus autoridades eclesiásticas, por ejemplo, Bill Gates o Greta Thunberg. Tienen los profetas, Naomi Klein, que pronosticaba un desastre climático, igual que David Attenborough o Eric Pianka. Tienen la cura, donde es cómo evitar este pecado. Por ejemplo, Eric Pianka sostuvo que era necesario que un virus, que es uno de los mayores ecologistas de Estados Unidos, que un virus, no puedo decir el nombre que empieza con E y termina con la, eliminase el 95% de la población mundial. Para poder sostener. Tienen a su vez la naturaleza caída. Dice Petra Kelly que Petra Kelly es la fundadora del Partido de los Verdes en Alemania, la que evitó la energía nuclear en Alemania. Petra Kelly produjo el desastre energético en Alemania. Sí. La fundadora del Partido de los Verdes, que es el partido ecologista más importante de Europa, sostenía que todos los problemas de Europa se reducen al hombre, y lo dice expresamente en su libro, hombre, blanco, heterosexual, capitalista y militarista. Por eso nacimos dado vuelta. Por ello ella promueve, por ejemplo, el desarme nuclear, ¿verdad? Que el ecologista está siempre emparentado al pacifismo, porque rechazan la noción de esta supuesta violencia que en realidad quiere decir que el hombre no se pueda defender. Claro. Entonces, vamos a ver que se plantea una nueva religión y por eso hoy se habla de la Pachamama, la Gaia, la Madre Naturaleza. Empiezan estos cultos. Acá en Mendoza, acá en Mendoza se bendicen los frutos con un representante de los pueblos originarios que lleva plumas y que lo emparejan a culto. Y quiero agregar algo más sobre lo que está hablando sobre Mendoza. Tenemos mucha gente que nos ve de Mendoza. Nosotros nacemos con una concepción que no hay agua. Mendoza está en una crisis hídrica, no hay agua, no hay agua, es culpa de nosotros, es culpa del mendocino, no hay agua. Pasa que este verano hubo agua como hace 30 años no hay agua, tuvieron que abrir los diques para que el agua corriera porque ya no había forma de embalsarlo. Llegaron hasta lagunas que ya estaban secas. Y en vez de decir, che, me parece que nos equivocamos, es el cambio climático. Si hay mucha agua, es culpa del cambio climático. Si falta agua, es culpa del cambio climático. Martín, y lo que se viene, la propaganda nueva, es que estamos prediciendo un año siguiente con muy poca agua. Así que empecemos a cuidar el agua, aunque hoy no falte, porque el año que viene seguramente va a haber, y todos los años hace lo mismo, en virtud de lo que me da la impresión que vos estás queriendo de alguna manera enseñarnos, que es que la ecología o el ecologismo se basa en una ideología de cataclismo. O sea, se maneja a través del miedo. Che, si no dejas de hacer esto, el mundo se termina 10 años. 10 años. Pasa esos 10 años, 10 años más. 10 años más. No, bueno, ahora vas a ver dentro de 10 años. Otra cosa en Mendoza, nosotros a un desierto, no tenemos mucha lluvia. Entonces, si pasan 3 meses sin llover, dicen el cambio climático. Pasa que y cuando llueve, es el cambio climático. Mira, está lloviendo ahora. Miren, hay algo buenísimo que vos lo decís siempre. Hace 32 grados en verano. ¿Sí? ¿Cómo lo promueven? No, es que en retórica se estudia mucho. En retórica hay 2 formas de persuadir siempre. En general, en retórica se utiliza. En el movimiento dentro del mercado se persuade con un mensaje positivo, con un mensaje esperanzador, con un mensaje de felicidad. Y dentro de lo que es el Estado, ya no en el mercado, sino en el Estado, se persuade con el temor. Miren qué interesante cuando llega un empresario al poder. Miren cuando uno tiene un empresario, ¿qué es lo que te dicen las estafas piramidales? Vamos que sí se puede, mentalidad de tiburón, tenés que ser tu propio jefe, te estimulan con la confianza. Cuando llegó el Macri, ¿cuál era su frase al poder? Sí se puede. Sí se puede, cambiemos, se puede. Se puede, ese mensaje esperanzador. Ahora, ¿qué es lo que sucede normalmente con
un político promedio, el temor. Si no me votas a mí, vamos a ser como Venezuela. Si no me votas a mí, vuelve el neoliberalismo. Si no me votas a mí... Hay 5.000% de inflación. Claro, siempre está ese temor latente. Y así funciona la política, porque la política se legitima en un contrato social que supuestamente resguarda a la persona del peligro, que le era Thomas Hobbes y el Leviatán. Sí. Entonces, ¿cuál es el peligro hoy? El supuesto cambio climático. Claro. Ahora, uno empieza a estudiar los datos, de verdad. Eso me parece interesantísimo. Y va a ver que no funciona como muchos creen. En los 80 era el enfriamiento global, porque la propia ONU demostraba que había una tendencia al frío, se venía la gran glaciación. Sí, ¿no hicieron películas también en los 80? De cómo lo íbamos a congelar. Es que va todo de la mano, porque ahora, me acuerdo un tiempo en la capa de ozono. En los 90. No podíamos usar desodorante, capa de ozono. Y había películas entonces, donde el sol pegaba directamente en Nueva York y se prendía fuego en Nueva York. En los 80 teníamos que nos congelábamos. En los 90 tuvimos... Los agujeros en la capa de ozono. Y nos moríamos calcinados. Sí. Después en el 2000 era la inundación global, claro. Que hay un error. Usted hagan un experimento, pongan un cubo de hielo en un vaso y déjenlo que se derrita. Sí. O sea, es una cuestión de experimento muy básica. No se rebalsa. Entonces, después... esa época del 2000, perdón que te interrumpa, porque es tan interesante esta parte. En el 2000 es cuando dicen que iba a desaparecer Chile. Claro. No, de todas las ciudades costeras. Sí. Pero el agua se iba a comer pedazo de tierra. Después del 2010 al 2020 era el calentamiento global, y ahora se habla de emergencia climática. Espérate, es que me vuelve loco. Todo esto que estamos diciendo no se cumplió nada y aún así le seguimos creyendo. O sea, mentime que me gusta, ¿viste? Ya veo que es mentira, pero pará. Pero porque te zafaste, pero ahora te vuelvo a mentir, y estamos hablando de 80, 90, 2000, 2010, 2020, 5 décadas de mentiras, digamos, que no sucedieron y seguimos creyendo estas instituciones. No es como algo patológico. Bueno, de hecho, en nuestro libro nosotros citamos a cualquier cantidad de científicos premios Nobel de física, para que no quede como un filósofo todo opinando algo que lo excede. Vamos, cuando tenemos que hablar de ciencia, a los premios Nobel de física. Ni siquiera a Jodie Curry, que es la mayor climatóloga del mundo, o Patrick Moore, que es el expresidente de Greenpeace, que demuestran los grandes problemas de creer que el cambio climático es antropogénico. Premios Nobel de física. Ivar Geber, que era miembro del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que demuestra que en realidad la acción del hombre que contamina no genera en lo más mínimo una afección al cambio climático. El hombre contamina, yo no niego la contaminación. Bien, está claro, eso es muy importante. Pero que el hombre contamine, yo puedo quemar un bosque y va a estar mal, objetivamente va a haber un daño a la nación. Sí. Pero es distinto a creer que el bosque quemado va a generar que el hielo de la Antártida se derrita. Si yo veo Groenlandia hoy que se están derritiendo los hielos, que es real que hay un cambio climático, veo que debajo de los hielos hay indicios de un bosque tropical. Quiere decir que en el pasado hubo un calor mucho más profundo que el actual que permitió un bosque tropical en Groenlandia. Está en la etimología de la palabra. Tierra verde. Ahora, y en ese concepto, por ejemplo, perdón que... estamos todos acostumbrados a hablar de calentamiento global, que estamos en la época de calentamiento global. Entonces, si Groenlandia era una tierra verde y hoy está congelada, evidentemente no estamos en un proceso de calentamiento. Pero antes de meterme en ese punto, es que estás diciendo demasiadas cosas muy interesantes. Metés la palabra antropocéntrico. O sea, que el concepto que se está tratando de transmitir y que muchos científicos y premios Nobel de alguna manera lo contradicen, es que todo este cambio climático, todo este calentamiento, lo que ellos quieran acusar, que insisto, 5 décadas seguidas equivocándose, lo que ellos están diciendo es que es causa del hombre. O sea, que el problema del planeta... Es el nombre. Lo dice expresamente Paul Ehrlich, lo dice en el 68, cuando ni siquiera estaban los elementos para medir el problema. Vean qué interesante, porque originalmente el ecologismo creía que el hombre iba a ser causante del agotamiento de los recursos naturales y era la excusa para controlar la población. Se demostró que los recursos naturales no se agotaban como ellos pronosticaban, a pesar que el hombre se seguía reproduciendo. Entonces fue a apelar ahora
bueno, el problema está con el clima. Ahora se está demostrando que el hombre no ha sido responsable del cambio climático. Entonces ahora se dice, bueno, pero que el hombre es un virus preocupante porque maltrata a los animales. Ahora está el auge de los derechos de los animales. Lo importante es siempre controlar al hombre, controlar a las naciones emergentes. Porque una nación emergente que se industrializa y que se reproduce... Y un potencial competidor. Bueno, Entonces, tenés el ejemplo de los BRICS. Claro, vamos bien. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente no va a entender cuál es el mayor, cuál sería el objetivo de una supuesta logia queriendo controlar el mundo. Voy a explicar por qué es importante, por qué el discurso cambia. Antes con los recursos naturales, ahora con el cambio climático, después van a ser los derechos de los animales. Pero ¿por qué decís, es que vos largás título y querés seguir, esperá. ¿Por qué decís que está demostrado que no hay calentamiento global o que se está empezando a demostrar? No, se está demostrando que no es causado por el hombre. Por parte de la premia. El cambio climático existe, porque si el clima no cambiara no habría vida en el planeta. Está bien, perfecto, un error. Tenés toda la razón. Pero ¿por qué pruebas hay de que el hombre no es el que contamina? Ahora acaba de salir un estudio de la NASA el día de ayer, de hecho. Mirá. A partir del estudio atmosférico de otros planetas se ha demostrado que son ciclos naturales y que la propia Tierra ha enfrentado procesos de mayor calentamiento que el actual. Por ejemplo, el periodo cálido romano y el periodo cálido medieval, mal llamada Edad Media. Pero incluso se ve que si uno ve las mediciones de la ONU, que esto es lo que anuncia Berg-Geber, hacia el periodo de mayor industrialización del siglo XX es cuando la temperatura más cae. Estamos hablando de década del 50 al 60, que hay periodo posguerra. Es cuando la temperatura más cae. Y cuando se da un gran salto de 0,8 grados aproximadamente en 15 años, en los 90. Y hay un dato que pocos se explican, que en los 90 fue la primera vez que la temperatura global se deja de medir con tan solo 8 termómetros por continente y se empieza a tener más elementos de medición y se empieza a tomar la temperatura del océano. No. Entonces, es un problema epistemológico, porque recién ahora, de acá, desde el año 2024 al año 2124, con los mismos cánones de medición, se podría empezar a hablar de un estudio climático. Porque si no, es como que yo digo que el señor tenía fiebre, pero no tenía un termómetro solamente porque le tocaba la frente y capaz que venía de correr y estaba acalorado. Claro. Entonces, no, es muy erróneo, y esto lo sabe cualquier científico. Y de repente le pongo un termómetro, fíjate, este tipo está volando de fiebre porque tiene 38. Nunca tuvo 38, es que nunca lo mediste. Claro. ¿Qué sería eso? Pasó un tema también de la medición, no recuerdo ahora bien exactamente el dato, pero era, si mal no recuerdo, que anteriormente la medición se tomaba desde un aparato a 2 metros del suelo, y se cambió el protocolo a la temperatura en la Tierra, en el lugar donde pegaba el sol. Entonces tenés un aumento de temperatura. Claro. El cambio climático subió 1 grado. No, es que cambiaste el mecanismo de medición. Es lo que denuncia Berg-Geber, que eso está explicado en nuestro libro, es lo que denuncia Judy Curry, es lo que denuncia González Corripio, científico argentino, colaborador de la NASA. ¿Era el de Greenpeace? ¿Quién? Patrick Moore, que es el de Greenpeace. Patrick Moore. Patrick Moore. Y González Corripio, el científico colaborador de la NASA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo voy a tratar de explicar en términos muy simples por qué es importante esta propaganda del miedo. Y no es la propaganda del miedo, es una propaganda cultural, que a veces apelan al miedo y a veces apelan al estímulo de creer que uno está salvando el planeta por la tomar conciencia de clase. Claro, porque tomaste un café en Starbucks o porque tenés tu suscripción a Netflix y ya sos un justiciero social. Voy a explicar esto simple, que parece ficticio, pero es como se construyó Argentina. Primer ejemplo, desde la pobreza, pero con las ideas claras de dominar la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos dueños del campo. Hay un dominio en el derecho real. De allí viene la palabra real, del res, de la cosa. Segundo ejemplo, mi esposa y yo tenemos muchísimo dinero y pertenecemos al mundo. Entonces, tenemos un campo, contratamos a un ingeniero agrónomo, contratamos 2 peones y nosotros disfrutamos la vida, viajamos a Europa, viajamos a Roma, viajamos a Venecia y dejamos que el campo produzca lo que necesitamos que se produzca. ¿Qué es lo que va a suceder? Que al final del camino el campo produce dinero, nosotros no producimos hijos, pero vivimos conforme al mundo. Es lo que sucede con ciertos metas capitales en parte de Europa y en parte de Occidente. Allí no habría grandes problemas en principio. Hay una cuestión existencial, digamos. Su decisión de vida. Mi esposa y yo llevamos una vida así. El problema va a ser en el tercer caso. Mi esposa y yo tenemos un campo, no queremos tener hijos,
porque estamos contaminados por las ideas del mundo, que el cambio climático... Porque si tengo un hijo es un asesino del mundo. Claro, porque si sí. yo tuviese mis diapositivas acá, les mostraré los recortes de gente que no quiere tener hijos por el cambio climático, para no tener una huella de carbono más, porque tenemos un perro en lugar de hijos, con el famoso perrijo. Pertenecemos al mundo, queremos viajar por Europa, queremos tener suscripciones en Netflix, queremos tomar Coca-Cola, queremos pertenecer al mundo, pero no tenemos dinero. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Empecemos a desprendernos de las hectáreas. Entonces, alguien viene y me quiere comprar a mí las hectáreas, ¿y yo qué voy a hacer? Cuando yo no tengo dinero, porque lo poco que tenía lo gasté por lo más mínimo posible para subsistir. Entonces vienen grandes terratenientes como Bill Gates y empiezan a absorber campos de la Patagonia. De hecho, voy a ver a quién pertenece la mayoría de los campos de la Patagonia Argentina para ver en manos de qué capitales están. Y esto es curioso. Dato para averiguar. Sí. Dato para averiguar. El tercer ejemplo es lo que le está sucediendo en gran parte a las naciones emergentes, como Argentina. Argentina tiene una tasa de natalidad de 1,54, cuando lo necesario para mantenerse, no para crecer, para mantenerse es de 2,1. Sí, sí. Europa tiene una tasa de natalidad de 1,2, 0,9, 1,4. Italia llegó a tener 0,9. ¿Qué significa? Que una mujer tenía menos de un hijo en promedio entre la edad de 18 y 45 años. Y eso es un suicidio en una nación. Sí, poblacional. Es un suicidio. Por eso se le pronostica que la etnia española va a desaparecer hacia el año 2050. Pero Horacio, respecto a lo argentino, yo el otro día hablaba con una socióloga y me decía que podía ya estar más relacionado con la cantidad de crisis que ha tenido Argentina a lo largo de su historia, de que los jóvenes no quieren tener hijos no por una cuestión climática, sino por una cuestión de que no podían sostener la vida de un hijo. Bueno, ahí vamos muchos puntos. Está muy bien la pregunta. Quizás nos estamos alejando un poquito del ecologismo, que yo nombro un fenómeno entre tantos. O sea, no es el único. Sí, sí. Hay muchos fenómenos. Es más, hay gente que no quiere tener hijos porque no se quieren relacionar con una mujer por miedo al feminismo que le... Sí. Sí. O porque no quiere tener hijos. Pero vamos a ese punto. Pensemos en ese apartado. Gente que no quiere tener hijos por distintas razones, por una crisis. Lo voy a tomar de Juan Manuel de Prado, lo que voy a decir ahora. Yo tengo 2 hijas. Yo el día que tuve hijas empiezo a ser consciente de las injusticias del mundo. Vos cuando tenés hijos te das cuenta que el sueldo que te están pagando no te alcanza. Vos cuando tenés hijos te das cuenta de la injusticia que hay en el sistema educativo, en el sistema político. Vos te das cuenta de lo que, médico. en el sistema médico, lo que está mal en el mundo. Vos descubrís lo que está mal en el mundo cuando tenés un hijo. Cuando vos no tenés hijos, estás atomizado, estás aislado. Entonces, si alguien te paga un sueldo escaso, a mí me alcanza para vivir, Sí. me llevan de vacaciones una vez al año a Europa, me regalan algún librito, tengo suscripción en Netflix, no pretendés más. Por eso es muy fácil de controlar una nación sin hijos. Usted piense, y lo digo yo como artista marcial, a mí antes que pelear con Mike Tyson, más miedo me daría pelear con una mamá que tiene el hijo atrás y está desesperada. Sí. Bueno. Yo lo pongo ejemplo de mi mejor amigo, que él tiene una filosofía más o menos como la mía, que quiere ser padre, pero él me dice, mira, yo vivo en la casa de mi viejo, no me alcanza para irme a alquilar, y yo no puedo traerle un pendejo a mi vieja. ¿Cómo vengo con mi novia o con el de mañana mi esposa a vivir a la casa de mi mamá y traerle un hijo además? Fíjate qué sucede con las ciudades de 15 minutos que plantea la Agenda 2030. Plantean espacios cada vez más atomizados. Vivir en edificios donde tenés todo dentro del mismo complejo. Como 1984, como Un Mundo Feliz. Vivís en habitáculos futuristas. Vos en un prácticamente individuales. En un espacio de 2x2, como sucede ahora en Japón o en Francia, que lo puede investigar cada uno. Sí, en la megápolis. En espacios de 2x2 tenés tu microondas, tu bañito y nada más. Sí, la cama que se baja en el comedor, dormir, la subís y es una mesa para comer. Usted fíjese incluso los vehículos de los 60 que consumían mucho petróleo, están hechos para familias numerosas. Y hoy se apunta a estos autos eléctricos medio floripondios donde solamente pueden viajar como mucho 2 personas. Se estimula que no haya reproducción. Se estimula con sueldos bajos, con injusticias sociales, con autos eléctricos, ciudades de 15 minutos, con perros, con gatos. Todo reemplaza paulatinamente la familia.
paulatinamente la persona queda desnuda, sin fe y sin familia, frente al poder. Ese concepto de que la familia era el núcleo de la sociedad. Bueno, pero para hablarnos del ecologismo. Yo tengo algo para hacer sobre el ecologismo, que en todo este planteo tenemos, bueno, la cultura occidental, que lo metemos dentro de la cristiandad, y el ecologismo enfrentados, o ecologismo enfrentándose a esta cultura occidental, lo que también ha dado lugar, y que en cierto punto el ecologismo ha triunfado sobre la cultura occidental, ha dado lugar al crecimiento de ideologías completamente opuestas al ecologismo, que nos aparecen los países de religión musulmana, donde el ecologismo no puede entrar. Es que el problema de las ideologías, como lo plantea incluso... O sea, hay tres, ahora tenemos tres sectores a nivel mundial. Claro, y ese es el problema de las ideologías, que las ideologías, ya incluso en su noción de Stuart de Tracy, que es el que crea el concepto de ideología, es un problema estrictamente occidental. Claro. Y el problema es que hay culturas que son contrarias a Occidente, que han entendido cómo es la forma de dominar esta parte del mundo. Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Más allá de eso, incluso, hay un video muy interesante, voy a ser cuidadoso con lo que digo, porque sé que estamos en YouTube. Hay un video que a mí me encanta, aunque es triste, es un video que grafica muy bien esta realidad. En Inglaterra había un grupo de varones musulmanes discutiendo a los gritos con un grupo de ingleses, que eran dos ingleses que iban paseando un perrito. Y un musulmán dijo algo que era muy cierto, dice, vayan, que nosotros los vamos a dominar a ustedes. Y vamos a dominarlos a ustedes con el vientre de nuestras mujeres. El musulmán que menos hijos tiene 8. Claro. ¿Y qué dice el occidental? Obviamente el occidental piensa que no, que los derechos individuales, que la libertad, ahí está el problema del liberalismo, que piensan que todos siguen las mismas reglas. Y que no está dentro de ese parámetro que vos dijiste, blanco, heterosexual, cristiano. Justamente es de los segregados. Cada vez más común ver videos de mujeres en Inglaterra, en Italia caminando, siendo acosadas por gente del Islam. Pero el problema es que tampoco que estigmaticemos. Claro, yo estigmatizo en eso. Pero fíjate que ¿qué le dice este musulmán? Le dice, nosotros vamos a conquistar su continente con el vientre de nuestras mujeres porque ustedes están fornicando con perros. Y esa es la verdad. Hoy el perro ha reemplazado a los hijos. Sí. O sea, incluso nosotros conocemos gente pro vida que piensa que un perro equivale a un hijo. Y ese es el problema. Que se pone en un pie de igualdad y se pone como una especie de derecho en un mismo pedestal el tener un hijo real que una mascota. Y el problema a la larga, que uno dice, bueno, pero que esté en la libertad individual, que está en el derecho de cada uno, sí, pero los que se enfrentan a este sistema no creen en eso y van a ir a la guerra. Y además, cuando uno tenga que ir a la guerra, ¿con qué soldados va a ir a la guerra? Porque ellos ya tienen, cada familia tiene 8 soldados. ¿Con qué vas a tener una empresa sin ir a la guerra? Claro. ¿Con qué vas a mantenerlo? Entonces, hay un problema demográfico que la sociedad no quiere enfrentar, porque alguien decirle a alguien, lo ideal, cada uno tendrá su historia de vida, pero lo ideal sería que como sociedad apostemos a familias numerosas. Eso implica ir en contra de la propia Agenda 2030, que tiene todo un esquema para promover la sustentabilidad en base a la no reproducción. La planificación familiar. Entonces, ahí está el problema de fondo. La Agenda 2030 mete el aborto dentro de la planificación. Pero lo dice dentro de la planificación familiar. En lo que es el objetivo 5, igualdad de género, la salud sexual y reproductiva. Pero no encuentro expresamente la palabra derecho al aborto, lo cual lo debo entender dentro de la planificación familiar. No, lo dice, de hecho sí lo dice de manera más expresa. En el objetivo número 5, en lo que refiere a igualdad de género, cuando habla de que hay naciones, y refiriéndose a África, hay naciones de África que todavía no tienen acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos. Bien. Lo dice de manera expresa la Agenda 2030. Bien. Además que las ciudades sostenibles aluden a las ciudades de 15 minutos de manera expresa, que es generar habitáculos, igual que los autos y el consumo sustentable. ¿Consumo sustentable qué implica? A ver, si un consumo sustentable, por ejemplo, es un Cuando consumo... alguien me dice la palabra sustentable, ya empiezo a dudar. Sí. Pero fíjate... Vas a poder comer 3 kilos de carne al mes. Pero fíjate, te cierro con esto. Un ejemplo de consumo sustentable. ¿Qué es más sustentable para el sistema? Que yo esté en mi hogar, tranquilo, consumiendo Netflix, o que yo tenga que comprarme 60 pañales al mes. Seguramente en tu casa no Netflix. Entonces, ¿qué es lo que va a apostar el sistema? No tener hijos, porque el hijo implica pañales,
El hijo contamina, sacar el auto para llevarlo al colegio. Entonces, todo eso implica un gasto impresionante. Y el sistema lo que quiere hacer es evitar, el sistema occidental lo que quiere es evitar eso. Y el problema es que los que están al frente, enemistados con Occidente, hacen lo contrario. No respetan esas reglas. Porque uno piensa, pensemos si yo fuese, por ejemplo, un presidente liberal. Yo diría, yo respeto a la decisión y para mí cada proyecto de vida es exactamente igual de respetable. Yo diría, me parece fantástico, está muy bien en la teoría. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que en la práctica, si viene el Islam a querer invadir Argentina, ¿cuántos argentinos se van a enfrentar? ¿Cuántos argentinos somos hoy? 48 millones. ¿Cuántos musulmanes hay? Y ahí los números están en la realidad. Pero hay que fabricar armas. ¿Con qué tecnología? Si no nos podemos industrializar. Horacio, me parece más gráfico salir del concepto bélico y entrar en el concepto lógico. Yo respeto el plan de vida de cada uno. Que vos tengas 10 hijos y que yo no tenga ninguno. ¿Sí? Sin embargo, toda la publicidad, todo el sistema está a favor mío, que no tengo ninguno, y en contra de él. Sí. Entonces, no hace falta ni que haya una guerra con el Islam, es solamente ver la realidad de hoy. Por eso es tan interesante, y por ahí, viste, cuando esto se abre, uno se va en la cabeza, pero volver al concepto de lo que estás diciendo vos, porque si se está demostrando que el calentamiento global no es algo antropocéntrico, que no es el hombre responsable, entonces, ¿por qué se sigue insistiendo en pensar de que una persona consume o contamina más que otra? Por ejemplo, el tan famoso, ¿cómo es que se llama? Me sale la capa de ozono, no, me va a guiar. Mati, a ver si te acordás vos. ¿Efecto invernadero? Vamos a vuelta. Mira, por ejemplo, el tan famoso efecto invernadero, que supuestamente es producido por los gases de la vaca. Sí, por la emisión de CO2. Pero igual se demostró que en la atmósfera el porcentaje de CO2 es ínfimo. Pero ínfimo, ¿a qué te referís? ¿A que no podría generar el efecto invernadero? Que el efecto invernadero es necesario para el desarrollo vital de las plantas. O sea, es necesario para el desarrollo de la vida. Si no hubiera efecto invernadero, nosotros seríamos un planeta similar a Marte. O sea, el efecto invernadero lo que hace es la retención del calor dentro del planeta. Y eso es lo que permite el desarrollo de la vida. Si no, seríamos un planeta totalmente desértico. Entonces, el problema... Espérate, perdón, porque me parece re importante. Están todos preocupados y hablando del efecto invernadero. ¿Y el efecto invernadero es necesario para la vida? Es que sí o sí, si no, no podría desarrollar. ¿Por qué te asusta con el efecto invernadero? Porque dicen que se ha acelerado y profundizado en ese efecto invernadero el parámetro de calor. O sea, ellos mismos reconocen que sí, que lo que dicen es... Se ha acelerado. Claro, lo que pasa es que es como que se habría profundizado los efectos. Lo cual, insisto, hay un error de medición. Pero el problema de fondo, en lo que yo voy con mi denuncia en nuestro libro, el problema de fondo es este. Nosotros pensemos, ¿por qué es importante estas ideas? Vemos que hay todo un sistema en contra de lo que son los valores estándares de fe y de familia. ¿Qué es más fácil de dominar? Porque acá el problema es antropológico. El ser humano es por naturaleza un ser social. Sí. Por naturaleza es un zoom político. Que no es que estamos repartiendo folletos del Partido Comunista en la esquina, sino que nos desarrollamos a partir del lenguaje, con el contacto con el otro. No quiere empezar ahora a hablar de lo que es Fichte, que es la idea del yo y el no yo. Entonces el no yo como un supuesto para mi yo. Lo que yo acá estoy diciendo es incluso mucho más simple. El ser humano es un ser por naturaleza gregario. Necesita del otro. El tema es, si yo no tengo familia a la cual pertenecer, a algún espacio voy a querer pertenecer. Entonces, si todo el sistema me dice que vos para pertenecer a un núcleo, como ya no tenés familia y no querés quedar totalmente aislado en tu psiquis, decís, bueno, yo pertenezco a la justicia social porque consumo Starbucks, Coca-Cola, Netflix. O sea, que es un adoctrinamiento tremendo, pero en una forma empresarial, transversal. Es que es corporativista, es que lo que voy yo. ¿Por qué es corporativista? Porque son metas capitales protegidos políticamente, protegidos por el Estado. Es una mezcla de metas capitales y burocracias internacionales. Esto no es. Perdón, yo. Sí, al hecho lo putean por los comentarios. No es estemos hablando acá de teorías conspiratorias. No, es que es una práctica que uno puede evidenciar. Hago el ejemplo muy simple, al que no está escuchando, para que me pueda entender. Quiero intentar cerrar con esto.
que cada uno haga el experimento. Los que me estén viendo que sean papás y los que no sean papás. ¿Cuánta plata los que son papás gastan en consumo de grandes marcas al mes? Los que no son papás. Y los que sí son papás, ¿cuánta plata gastan los que somos papás? Por ejemplo, en Netflix, NBA, Disney, Nike, que tiene hasta mano de obra esclava. ¿Por qué? Porque cuando vos te dejan aislado, ¿cuál va a ser tu prioridad? Vos mismo. ¿Qué es lo que necesita el sistema consumista? En la posmodernidad no se venden y compran bienes y servicios, se compran y se venden ideas morales. Si yo tomo Coca-Cola, soy inclusivo con los LGBT. Si yo veo Netflix, estoy haciendo justicia social porque tengo conciencia de clase. Si yo compro un producto Disney con Mastercard, soy ecologista. Si yo veo Disney, ahora estoy siendo promotor de la inclusión en los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hay personas que creen que porque toman un café en Starbucks. Así funciona la posmodernidad. Y eso está demostrado sociológicamente. Ajá. Hay gente que está convencida. Por eso las empresas ya no hacen publicidad en torno a las bondades de un producto. Vean que las películas ya no hacen alusión a los efectos especiales, el guión, la trama, la moralidad, sino a la moralidad, la afrodescendiente como protagonista, la pareja LGBT. ¿Qué pasó en los premios Oscar con La La Land y la otra película, no me puedo acordar que ganó? Moonlight. Claro, la ganadora era La La Land, era una pareja heterosexual, feliz, rubio, ojos celestes. Moonlight era un negro homosexual reprimido que le había pasado mal en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Se vende ideas morales. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia en su voluntad a buscar el bien. Entonces el ser humano quiere hacer el bien. Y te están diciendo, hacer el bien no es comerte una vaca, ir a misa o tener hijos. Hacer el bien ahora es consumir. Sí. Porque al sistema no le sirve. Vean un dato muy interesante. Y cierro con esto. Sí. Vean qué interesante. Hablan de consumo. ¿Por qué no se habla de inclusión, por ejemplo, con los ciegos o los discapacitados? Hay 2 o 3 casos concretos. Porque no consumen. Porque no consumen. En cambio, la que es afrodescendiente, que está hablando con la amiga rubia, le está diciendo, si querés no discriminarme, consumí esto. Por eso Calvin Klein, por ejemplo, te pone un trans como modelo publicitario, hasta que las ventas empiezan a caer un poco. ¿Por qué? Porque la idea es generar un consumo a partir de las ideas morales, que ahora empieza a haber una pequeña resistencia porque la gente que no es tonta, de a poco empieza a darse cuenta que... Pero es que está cayendo... Ahí va mi pregunta. ¿Dónde está ahora el quiebre de Disney? Ha cerrado el año con menos vistas en películas. Claro. Netflix ha pasado a ser la empresa más criticada, ya es un meme. Es un meme que cualquier cosa que sale ponen un afrodescendiente. Las empresas que profundizaron tanto en esto ha sido contra... Sí, pero es un proyecto a largo plazo. Ellos no están viendo las ganancias en el primer año de ventas. Parece como contraintuitivo. Sí. Pero ¿qué sucede? Ellos hacen lo mismo que está haciendo Rockefeller o Getty cuando financian empresas ecologistas, ONGs ecologistas. ¿Por qué? Están buscando la protección política a largo plazo con los demócratas. Porque ¿qué es lo que está haciendo Disney? Disney está marcando la agenda cultural. Están dispuestos a ceder años y años de ganancias, porque lo que hacen es marcar la agenda cultural para que el que tenga un mensaje distinto sea cancelado por homofóbico, por facho. ¿Qué pasó? Y después, entonces, ¿qué pasa? Cuando se cancela el disidente, ¿qué es lo que hace Netflix? Es como, a ver, vamos a explicar en términos empresariales. ¿Qué es el dumping? Es vender algo por debajo del precio utilizando una artimaña, no pagar impuestos y demás. Lo que hacen es vender muy barato, incluso a pérdida. Si yo tengo $1.000.000 y él tiene 100.000, para fundir la competencia. Funden la competencia. Lo que hace Disney es marca la agenda cultural, incluso yendo a pérdida, porque cuando se vuelva a hegemonizar, estamos buscando hegemonizar, cuando hegemonizan la cultura, ¿quién fue el primero en establecer? Claro, te van a poner un impuesto por no haber puesto un actor afrodescendiente. Exactamente. Y bueno, el impuesto al carbón ahora. Pero ¿qué sucede? Establecen la agenda cultural para monopolizarla luego, porque van a seguir teniendo el predominio. Claro. Estas empresas no es que se llegaran a ser ricas por casualidad, que contrataron a un escritor de izquierda sin saber lo que estaban haciendo y después dicen, che, ¿cómo me vas a hacer un producto tan malo? Son conscientes de lo que hacen porque están apostando a largo plazo, porque están viendo que las tendencias globales a largo plazo van hacia una idea del progreso indefinido, donde hombre, mujer, niño, anciano, es todo lo mismo. Horacio, yo ahora te quiero preguntar sobre el libro antes de cerrar.
Sí, vamos cerrando y empezamos a hacer las últimas preguntas. ¿Qué te faltó en el libro? Porque veo que es el tomo 1. El tomo 2 que está saliendo ahora y ya se está imprimiendo, el tomo 2 es mucho más técnico que el tomo 1. El tomo 1 es muy filosófico, aunque hay datos técnicos, es muy filosófico de cómo se ha ido convirtiendo el ecologismo en una religión. ¿Cuál es el origen ideológico, nombre de los autores? Y ahora el tomo 2 vamos a pasar a ver algo técnico. El tomo 2 es más técnico. El mito de los autos eléctricos, cuánto dinero gana China con la Agenda 2030, qué es lo que está haciendo Bill Gates en torno a la ONU. Son datos muy técnicos y mucho más precisos en cuanto a la realidad práctica. ¿Y qué tenés pensado para después? ¿Profundizar en ecologismo o irte a otro lado? Ahora este año estoy escribiendo, ya creo que me falta poco, mi próximo libro, que no tengo ni título, que donde yo expongo, y allí veo si lo voy a hacer en coautoría o no, compilando en otras partes, la incompatibilidad que hay entre el pensamiento cristiano, la filosofía cristiana y el ecologismo. Es un debate filosófico. Pero siempre por ahora tenés pensado girar dentro del ecologismo, seguir dando la batalla cultural en ecologismo. Es que es la base de todo. ¿De dónde vos ves que está la base de este progresismo? Vean Argentina, cierro con esto. Vean Argentina. ¿Cuál fue la primera ley que aplicó el feminismo en Argentina? Año 2012, la ley de igualdad de género. Sí. Año 2012. En el año 94 el ecologismo no había cambiado una ley. Había modificado la constitución con los derechos de tercera generación, que son los derechos de la naturaleza. Sí, los derechos ambientales. Y es más, donde ponen los derechos también de los pueblos originarios. Por eso fíjate que en el 20 años antes que el feminismo 94. empieza... Claro, el 94 la modificación de la constitución. 94, empieza en 93 y en 94. Fíjate que casi 2 décadas antes que el feminismo recién empezara a aparecer en el plano jurídico en Argentina, ya el ecologismo, que estaba aliado con los indigenistas, la teología de la liberación y todos estos movimientos de izquierda, ya había modificado la constitución argentina. Sí, y hay algo más grave en la constitución. Pero es interesante eso. Sí, pero que es sobre esto, sobre la constitución. El artículo 75, Giacho, permite a la Constitución argentina, que es la normativa suprema del Estado argentino, igualar en las mismas condiciones jurídicas a tratados internacionales. ¿Qué pasa? Yo como abogado me parece muy bien los tratados internacionales respecto a erradicar la violencia contra la mujer, lo aplico mucho en derecho de familia, pero ¿qué pasa si de repente te meten como tratado internacional ratificado la Agenda 2030? Vas a tener que la Agenda 2030 tiene una importancia jurídica superior al propio normativo argentino, es decir, la Agenda 2030 va a estar por arriba del Código Civil y Comercial. Eso es el supuesto. Lo que me pareció interesante que decía Horacio es de que en el año 94, previo a que el feminismo tuviese tanta relevancia, ya se había modificado, había empezado a introducir modificaciones en la Constitución. No, pero es el artículo 75. ¿Cómo? El artículo 75 es el Tratado de Erradicación de Violencia contra las Mujeres previo al 2012. Por eso empieza en la profundidad de la Carta Magna una cuestión, digamos, dogmática como es el ambientalismo o el ecologismo, a meterse. La verdad que la charla da para mucho más, me queda un par de preguntitas más para hacerte bien puntuales sobre el cambio climático, ¿no? Pero estamos disfrutando de esta charla con Horacio Giusto, que vino a presentar su libro, el libro negro del ecologismo, y que está haciendo ya su segunda parte. Horacio, dentro de este calentamiento global, ¿cómo se explica el crecimiento de los espacios de hielo y el crecimiento demográfico de los osos polares justamente en los polos? Bueno, eso es justamente lo que hemos planteado en nuestro libro, más precisamente creo que pasó el tomo 2, esa parte en particular, donde justamente usamos esos datos para demostrar que el cambio climático es un cambio propio del clima que generan desfasajes muy distintos en distintas regiones, se generan desfasajes muy marcados en diferentes áreas. Hay lugares, como puede ser Argentina, que ha demostrado un alza en la temperatura. Y nosotros no desconocemos eso, discutimos las causas. Pero hay otros espacios, como la Antártida, donde los bloques de hielo incluso se han profundizado, han crecido. La población de osos polares que se pronosticaba que iban a desaparecer hacia el año 2013, hacia el año 2014 había crecido cerca de un 152% su población. Mira. Entonces,
estamos viendo que en realidad hay una serie de mitos. A veces te presentan la imagen del ecologismo como un pobre osito polar sobre un pequeño cubito de hielo. Y en realidad la población de osos polares creció exponencialmente en los últimos 15 años, mientras que ciertos bloques de hielo también han crecido exponencialmente, sobre todo más cercano hay un nombre técnico, que hay una conexión entre la parte occidental y Rusia. Si ves un planiferio, en ese bloque central es donde más crecieron los hielos. Entonces, lo que sucede es que hay mucha propaganda. Uno ve la temperatura y te pone el noticiero con lo mismo calor que hacía 20 años atrás, pero en rojo, con fuego atrás. Y hay muchos mitos. Pensemos hablando de mitos. Sí, me encanta. Los incendios de España. Se decía que los incendios de España fueron causados por el cambio climático. En realidad fue un rayo que cayó en una zona de protección natural donde los propios bomberos sabían que, como era una reserva natural protegida por el Estado, no tenía mantenimiento. Entonces era propicio cualquier tipo de fuego que se dijera así. ¿Por qué? Porque no había mecanismos humanos como los contrafuegos. Acá pasó en Mendoza con el Cerro Arco. No se habían limpiado los contrafuegos, entonces se incendió todo. Exactamente. Entonces, muchas veces se le atribuye al cambio climático fenómenos naturales, como un incendio. O incompetencias del Estado cuando se hace cargo. Vamos a otro ejemplo, el famoso inundamiento global. Sí. Yo estuve dando conferencias hace 2 años atrás en Cartagena. Y allí lo pude conocer en primera mano. Dicen que Cartagena, que es una gran isla, pero que no conoces muy, muy particular, tiene un conjunto de islas, tiene un conjunto de la isla del Rosario, de hecho, se estaban hundiendo culpa del cambio climático, decían los políticos. Lo que ningún político dijo es que esas islas, por cómo es la estructura del suelo, tenían un soporte máximo de peso. Habían construido con los negocios, con los empresarios, rascacielos enormes en pequeñas islas, y ese peso que no era natural de la isla es lo que estaba haciendo que la isla se hundiese. No es que hubiese crecido el agua, es que la isla se estaba cediendo por la actividad humana, pero no en este cambio climático antropogénico, la actividad humana de empresarios corruptos con políticos corruptos, donde tanto el empresario como el político hablan del ecologismo y el cambio climático, pero mientras tanto hacen un gran negociado, que es lo que verdaderamente está afectando al hábitat. Entonces, van a ver que los más contaminantes del mundo son los más beneficiados por la Agenda 2030. Xi Jinping, con un 27% del mercado global de paneles solares, lo controla China. Y es la nación más contaminante. Pero como es la que más beneficios obtiene, es el principal elemento para esta transición energética. Si uno quiere hacer una transición energética como la que propone Ocasio-Cortez en Estados Unidos, necesitan del mercado chino. Por eso Estados Unidos se plegó a China en todas las áreas económicas. Ahora, escúchame, y todo ¿cuál sería para vos, o lo que has podido averiguar? Pues yo dije 2 o 3 preguntas y ya cerramos. Pero, ¿qué pudiste averiguar? ¿Cuál es la empresa más contaminante de estas multinacionales hoy en día? Yo diría pienso principalmente en el conglomerado minero que tiene China en República Democrática del Congo. No me puedo acordar el nombre técnico, lo tengo ahí en mi sitio web, no me puedo acordar el nombre técnico, pero que es una empresa estatal de China que tiene la extracción total de litio, cobalto y cobre en la República Democrática del Congo, que incluso tiene mano de obra esclava con niños, y es la que abastece a todo lo que es la industria del iPhone, la industria de los autos eléctricos y la industria de los paneles solares. Entonces, los 17 metales raros que son necesarios para el desarrollo de energías verdes, China tiene aproximadamente en este momento el 82% del control del mercado global en lo que refiere a la extracción y distribución de estos 17 metales raros. Y esto no es que a Horacio se le ha ocurrido de la noche a la mañana. Hay investigaciones propias del gobierno de Estados Unidos multando a estas empresas como Apple, de diferentes empresas, por utilizar esos recursos que son extraídos de mano de obra esclava. O sea, esto no es que nosotros presumimos o hacemos una conspiración. Es los gobiernos que han investigado y han multado a las empresas por utilizar mano de obra esclava. ¿Sabés qué me suena? ¿Viste? Cuando encuentran un decomiso de droga, encuentran 15 kilos y se queman 10. Y por el otro lado pasaron 100. Che, otro tema. Coca-Cola, comparado con el resto. Coca-Cola es la empresa más contaminante del mundo. De hecho, si uno sumase la cantidad de toneladas de contaminación anual que genera Coca-Cola Company supera a PepsiCo y Nestlé en conjunto. Es decir, yo pongo a PepsiCo Company
y a Nestlé Company las fusiono, la cantidad de basura que genera la empresa número 2 y 3 en el mundo no alcanza a toda la contaminación que genera solamente Coca-Cola Company. Y curiosamente Coca-Cola Company fue la que financió la conferencia de parte número 27 de los líderes ambientalistas. Porque ¿qué hace este corporativismo? Es un lavado de cara en términos argentinos. ¿Cómo es? Clean washing, ¿no? Claro. Lo que hacen es decir, nosotros somos ecologistas, financiamos la conferencia de parte 27. Un dato de color, la conferencia de parte 27 es donde se juntaban todos los líderes ambientales. Greta Thunberg, y aparece Al Gore, aparecen siempre los mismos líderes ambientales, ¿no? Estaban pronosticando, estaban proyectando cómo empezar a imponer la carne sintética dentro de la dieta habitual de todas las naciones del mundo. Cómo empezar a trasladarse hacia un veganismo forzado, mientras ellos tenían en los menús que pueden elegir de manera libre los líderes ambientales allí, las mejores carnes de Europa. Sí, es la misma hipocresía cuando en Davos van a discutir la huella de carbón y llegan todos en aviones privados. Exactamente. Claro, perfecto. Es la misma hipocresía. Bueno, Horacio, Martín. Fantástico. Matías, querido, muchas gracias por todo. Gracias por habernos acompañado. No se olviden de comprar el libro el libro negro del ecologismo. Y agradecerte, Horacio, por esta charla y enseñarnos tanto. Es muy importante lo que dice Horacio. Horacio permanentemente dice: no me crean, cuestionen. Esto pensemos, es para abrir la cabeza y empezar a tener más herramientas para tener una opinión propia. Busquen, investiguen y saquen sus conclusiones. Gracias por acompañarnos. Algo mejor.